Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches. Qué bueno es poderles saludar, mis amados hermanos y hermanas, en el maravilloso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un gozo, mi amado, poder estar siempre los días de estudio, compartiendo la palabra, Dijo el Señor en una ocasión allá en Mateo capítulo 18 que donde hayan dos o tres, dice, yo estoy en medio de ellos, donde hayan dos o tres. También dijo en Mateo también 28, dice, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días estaré con vosotros, dice el Señor en Mateo también capítulo 28. Así es que esas son buenas nuevas para ti en este momento que estás escuchando tu palabra. Pensar que tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores a nuestro favor, a nuestro lado y en nosotros. En esta noche eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver este temita que se llama la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, dice allá en el libro de Deuteronomio, creo que es el capítulo 28 o 29, uno de los dos, dice que cuando Dios les dio la ley, Dios les dijo, escojan la vida para que les vaya bien, y ahí les da una lista de lo que el pueblo de lo que el pueblo recibía si escogía la vida. Escoger la vida era obedecer la ley. Y si escogían no obedecer la ley, entonces ahí también en Deuteronomio capítulo 27 al 29, hermanos, eso es lo que trata de las maldiciones y las bendiciones. Bendiciones si obedecían y permanecían, maldiciones si desobedecían y se alejaban, que eso fue a la postre lo que les llegó al final siempre. En esta noche o en esta hora en que tú estás viendo el video, mi amiga, mi amigo, para la gloria del Señor, yo quiero que con este tema, la doctrina de Dios, tú le pongas atención, que es Dios en cada uno de nosotros, que eso es lo que Dios a la postre siempre es lo que anheló, siempre es lo que Él quiso. Dice allá en el libro dice en el Antiguo Testamento, en muchas partes, dice que el Señor Jesús le iba a hacer un templo. Dios le dijo así simbólicamente a Salomón, o proféticamente más bien a David, un hijo tuyo de tus entrañas me levantará un templo. Eso lo dice allá en 2 Samuel 7. Dice también en Juan 2, dijo el Señor, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahí mismo en Juan 2 dice que hablaba del templo de su cuerpo. Que eso es lo más importante, mi amado, en lo que vamos a ver en esta noche. La doctrina de Dios. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios siempre con nuestras necesidades, con nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestros problemas, etcétera, que nunca faltan. Siempre están. Miren, hermano, yo le he puesto atención a la gente que ora, a los que oran por allí. En la mañana dice, bueno, acércate a Dios, repite esta oración en esta mañana. Y ahí, mire, Dios bendíceme, Dios guárdame, Dios aquí, Dios dame, Dios dame. Ese es el tema de las oraciones, y lo digo porque lo he escuchado. Siempre que oramos es, Señor, danos, Señor, de aquí, Señor, allá. Siempre que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos. Pero sabe, hermanos, también Dios necesita. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24. Mira, ese versículo no lo tengo y era
era para tenerlo en este estudio, pero se lo voy a citar. Dice Juan 4:24, conocido como el Evangelio de San Juan 4:24. Dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores que lo... Vamos a leer ese versículo, hermanos, vamos a leerlo. En realidad no lo tengo anotado. Yo lo pensé y todo para ponerlo en el estudio, pero es que hay tantos versículos, hermanos, que hay veces que pienso en ese versículo, Juan 4:24, lo pensé, pero pensé en otro versículo y ya se me fue Juan 4:24. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Voy a decir algo que tal vez no es así, pero Dios tiene sus necesidades. Dios también tiene sus necesidades. Dios busca, mi amado. Gloria al Señor. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. A mí me da no sé qué ver en esta época de diciembre, que es un mes alegre, donde mucha gente quiere hacer algo por los demás, entonces le piden a la gente que les dé, Eso se les llama el sueño de Navidad. Entonces, usted puede cooperar con esto y esto, y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, vamos a llegar a la meta. Dios primero, vamos a llegar a la meta. Esas son las necesidades mías, las necesidades de aquel. El mundo está lleno de necesidades. El Señor Jesús una vez le dijo con los que él conversaba, a los judíos, les dijo, a los pobres, siempre los vais a tener con vosotros, pero a mí no siempre me vais a tener. Los pobres siempre allí van a estar. Mira, hermanos, quitarse los pobres es como quitarse las pulgas. Siempre van a estar, siempre van a existir. Pero así como todos nosotros tenemos necesidades, también vamos a ver en esta noche, en la doctrina de Dios, la doctrina de Dios, las necesidades de Dios. Como este versículo 24 y 23. Dice el versículo otra vez, dice, mire, ya lo pasé. Juan 4:24, a buscarlo otra vez. Juan 4:24, para que lo puedas anotar. Dice Juan 4:24, vamos a ver, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Mi amado, esto es lo que demanda Dios. En la doctrina de Dios y en la enseñanza de esta noche, en cada pasaje que vamos a ver bíblico, es lo que Dios demanda de nosotros. No lo que nosotros demandamos de Dios, sino lo que Dios quiere, ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues el versículo 24 dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. En la doctrina que vamos a ver en esta noche, en el estudio, es las necesidades de Dios, la doctrina de Dios. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Con este mismo respecto, hermanos, vamos a ir viendo varios pasajes de la palabra del Señor para la gloria de su nombre. Vamos a ver también a Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24. Dice así, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo, oído mi amado, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, oído, no habita en templos hechos por manos humanas. Mi amado, estas son las exigencias de Dios. Estamos viendo la doctrina de Dios, las exigencias de Dios, lo que Dios demanda, lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere para Él, de parte de nosotros, sus criaturas, de parte de nosotros, sus hijos, de parte de nosotros, su familia. Así lo enseña la palabra de Dios. Entonces dice aquí el versículo 24, dice el versículo 24, ¿sí? Dice que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora dice el versículo 24, que es Señor del cielo y de la tierra. Este es Dios el que está hablando. Dios dice, yo soy Señor del cielo y de la tierra. Dice, yo hice el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora dice Dios, no habito en templos hechos por manos humanas. Yo no habito en templos hechos por manos humanas. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, mi amado, y lo que enseñan los comentaristas también, dice que Dios no habita en edificios de 4 paredes. Dios ya no habita allí. Ya Dios dejó de existir, de habitar en esos edificios como lo hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, fuera sepultado y resucitara el tercer día, el templo estaba en pie, el templo estaba vigente. Ahí dice, mira mi amado, el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, ese mismo día estaban haciendo el sacrificio anual del Cordero, de la Pascua del Cordero. Ese mismo día lo estaban haciendo. Y eso siguió en pie 30 y el resto de años más, hasta que en el año 70 ese templo fue destruido, o ese edificio fue destruido. Entonces aquí dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, verso 24, que Dios es Señor del cielo, que Dios es Señor de la tierra. Dice que Él hizo el mundo, Él hizo todo lo que haya. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a leer unos 2 versículos más. Y dice, yo no habito en esos edificios, yo no habito. Lo menos que Dios espera de cada una de las personas que profesamos fe en Él es no buscarlo en un edificio, no buscarlo en un local de 4 paredes, sino buscarlo donde Él nos enseña que lo busquemos, como vamos a ir viendo a continuación. Entonces no habita en templos hechos por manos humanas. No habita. Dice el versículo 27 y 28. Dice el versículo, Hechos 17, versículo 27 y 28. Dice así, para que busquen a Dios, si en alguna manera, oído, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Oído, mi amado, lo que dice el versículo 27. El versículo 27 dice que ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ciertamente ya no está lejos. Vamos a ver dónde está. Vamos a llegar allí. Dice el 28, porque en Él vivimos. Oído, mi amado, qué interesante que es el 28. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos. Mi amado, gloria al Señor. Hay allá en el libro de Nehemías capítulo 9, una oración que hace Nehemías de alabanza a Dios. Entonces en esa oración dice que Dios hizo los cielos de los cielos de los cielos. Dice que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte. No pueden contenerte. En Primera de Reyes, en el capítulo 9, también cuando Salomón termina el templo, dice que hizo sacrificios y todo, y una oración, y hizo la misma oración que Nehemías. Los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte, dice, mucho menos esta casa que te he edificado. Dios es, mi amado, Dios es tan grande. Nuestro Dios es tan grande, tan grande, tan grande que algunas veces nosotros lo queremos meter en 4 paredes.
Y hay mucha gente que lo tiene metido en cuatro paredes. Hay gente que para ver a Dios, o por lo menos para oír algo de Dios, tienen que ir a un edificio de cuatro paredes. Porque así es como está enseñada la mente y habituada la gente también. A ir el domingo a cuatro paredes y que ahí sentir la presencia de Dios, porque ese es el único lugar. Y cualquier edificio, mi hermano, cualquier edificio, llámese como se llame. Llámese como se llame, hay mucha gente que está habituada a esperar a llegar el día de reunión en ese edificio, porque es allí nada más donde van a sentir la presencia de Dios. Pues dice la palabra de Dios aquí en el versículo 27, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros todos los días de la semana. De domingo a domingo no está lejos de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros estemos precavidos de su presencia todos los días, las 24 horas. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Allí está Él, allí está. Allí está. No está lejos de cada uno de nosotros. Dice el versículo 28 de Hechos 17, porque en Él vivimos. Es tan grande, mi amado, es tan grande. Dios es tan grande que Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Dice el libro de Isaías que Dios extiende el universo con la palma de su mano. Dice que la tierra, toda la tierra, esta tierra donde nosotros vivimos, Él la recoge con 3 dedos de su mano. Y dice que todo el mar es como la gota de un cubo de agua en la palma de su mano. Todo el mar, hermanos, todo el mar que hay en esta tierra es una gota de agua de un cubo, de un tarrito de esos que meten allá en el pozo, lo sacan y cuando viene para afuera, viene regándose ese montón de agua. Pues una gota de esas en la mano de Dios es todo el mar que hay en esta tierra. Mira como es nuestro Dios de grande, de maravilloso y de sublime. Pues dice Dios en el versículo 28, porque en Él vivimos. Es porque Él lo llena todo. Él lo llena todo. En Él vivimos. Hacia donde tú decidas caminar, al este, al oeste, al norte y al sur, allí vas a estar caminando en Dios. En Dios, dice aquí el versículo 28, vivimos. No podemos salirnos de Dios porque Dios lo llena todo y nosotros estamos viviendo en Dios. Entonces, en la doctrina de Dios que estamos viendo en esta mañana, esto es lo que Dios quiere que tú comprendas y entiendas, que tú no puedes ir a buscar a Dios a ningún lado porque está. Termina diciendo el versículo porque en Él vivimos y nos movemos, dice el versículo, y somos. Mi amado, Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas y todas las cosas son todas las cosas. Dice allá en el libro de sabiduría. El libro de sabiduría es un libro apócrifo que lo tiene solamente la iglesia, la Biblia católica. Al menos la Biblia Jerusalén lo tiene. El libro de sabiduría y el libro de eclesiástico. Y otros libros más tiene. Pero dice el libro de sabiduría que Dios a todo lo que hay en el universo creado, todo lo creado, hablando allí en sabiduría de los planetas, de los cometas, de los asteroides, de los meteoritos, etc. Dice que a los planetas, a cada uno, dice, le hizo carretera. Dice, le hizo carretera. A cada uno le hizo carretera. Gloria al Señor. Mi amado, científicamente, pues nosotros lo sabemos desde que estábamos en la escuela pequeñitos, que todas las cosas giran alrededor del Sol, o al menos nuestra galaxia, nuestro sistema solar, todo alrededor del Sol. El Sol gira alrededor de la galaxia y así se mueve todo. Dice que Dios les hizo carretera para que no choquen unas contra las otras. Para que no choquen una contra las otras. Gloria al Señor, porque en Dios somos. Dice el versículo 28, porque en Él vivimos y somos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos.
Gloria al Señor, mi amado, en Él vivimos, nos movemos y somos. Qué bueno que está esto, mi amado. Gloria al Señor. Ojalá que tú puedas anotar estos versículos, mi amado, y puedas alabar a Dios y adorar a Dios, porque tú no estás fuera de Dios, tú estás dentro de Dios. Tú estás dentro de Dios. Cuando yo me recuerdo el otro día que vi una revista de escuela dominical donde en la revista había dibujado un personaje grande, había dibujado, y un montón de personitas metidas en ese gigante. Eso estaba tipificando lo que dice el versículo 28, porque en Él vivimos. Mira, hermanos, qué bendición, en Él vivimos. En Él vivimos. Algunas veces pasamos momentos de preocupación, de angustia, de fatiga. Algunas veces pasamos momentos difíciles en nuestra vida y siempre queremos como buscar a Dios, pero no buscamos la doctrina de Dios. La doctrina de Dios nos dice que en Él vivimos, que en Él nos movemos y que en Él somos. Mis amados, cuando nosotros aprendamos a asimilar esta palabra, el versículo 28, vivimos en Él, nos movemos en Él y somos de Él. Vamos a poder tener una vida espiritualmente relajada para la gloria del Señor. Una vida totalmente en paz para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios ministrándonos a nosotros. Es Dios ministrándonos. Muchas veces nosotros queremos ministrar a Dios. Yo me recuerdo, mi amado, que en otro tiempo yo trataba de ministrar a Dios en los problemas o en la muy famosa guerra espiritual, luchando contra Satanás, luchando con el diablo, luchando con demonio viene, demonio va, espíritu de esto, espíritu del otro, y reprendiendo y confesando esto y confesando el otro. Cosas incoherentes que la palabra del Señor no nos enseña. ¿Por qué esas cosas el Señor no nos las enseña? Porque Cristo en la cruz del Calvario, mi amado, hizo una obra perfecta para nosotros, para que nosotros entendamos esto. La palabra de Dios, la doctrina de Dios. La doctrina de Dios nos dice en esta noche, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso nos enseña la doctrina del Señor. Mira con este mismo respecto, mi amado, lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. Esto es la demanda de Dios. Esta es la demanda de Dios. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oído, mi amado. Ahora dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miembros de Cristo, mi amado. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cada uno de nosotros, los creyentes, todos hombres y mujeres que hemos creído en Cristo, somos los que formamos el cuerpo de Cristo. Entonces dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Todo nuestro cuerpo es un miembro de Cristo, de su cuerpo. Dice el versículo 17. Dice el versículo 17 de 1 Corintios capítulo 6, pero el que se une al Señor, oído, el que se une al Señor, ahora dice el versículo 17, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Mi amado, todo esto que estamos viendo, la doctrina de Dios, es dándole a Dios toda la gloria para el dominio y el gobierno de todos y cada uno de nosotros. Dándole a Dios el gobierno de cada uno de nosotros, dándole a Dios toda la gloria de su proyecto, como dice Efesios capítulo 1, dándole a Dios toda la gloria por su programa, como dice el libro de Efesios capítulo 1, dice el libro de Romanos capítulo 8, y sabemos
que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dice, con los que el propósito de su llamado. Vamos a ver, ya se me fue esa cita, hermanos, perdón. Dice Romanos 8, vamos a ver, ya llegué. Romanos 8:1, Romanos 8:28, perdón. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Esto es a los que conforme a su propósito. A su propósito. Como te decía anteriormente, mi amado, algunas veces la gente llega a donde Dios, dame. Pero dice el versículo 28 que sabemos que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito. El propósito, hermanos y hermanas, del Dios Todopoderoso que nosotros tenemos es de vivir juntos, de vivir en compañía, de vivir en comunión. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esta palabra comunión con su Hijo Jesucristo es koinonía, y la palabra koinonía es compañerismo. Compañerismo, mis amados y mis amadas. Este es el propósito, mi amado, por el cual Dios hizo todas las cosas y hizo la tierra y su plenitud y nos hizo a nosotros con este propósito para que nosotros tengamos koinonía con Él, comunión con Él, para que nosotros tengamos plenitud con Él para alabanza de la gloria de su gracia. Dios todo lo hizo para la gloria de Él mismo. Dice el libro de Romanos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él es todo. Dios lo hizo todo para su propia gloria. Todo lo hizo para su propia gloria. Nosotros no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Dios lo llena todo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quedamos en koinonía, en comunión, en amistad con Dios por ahora y por la eternidad. Ahora y por la eternidad. Ese fue el plan de Dios al habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo. A los que antes predestinó, dice que a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó para que estemos juntamente con Él, como dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mi amado, este es el plan, propósito soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo, que nosotros conozcamos esta verdad de su plan, de su propósito. Yo digo de sus necesidades, pero en realidad Dios no tiene ninguna necesidad de nada, porque todo es de Dios. Es cierto, nosotros sí somos los que tenemos necesidad de Dios, pero también nosotros fuimos creados para alabanza de Dios, para complacer a Dios. Cuando el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán, hubo una voz que habló y dijo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Luego, en quien tengo complacencia. Luego en la transfiguración, también allá en Mateo 17, dice que hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Dios se complace en sus hijos, mi amado. Dios quiere tener complacencia en sus hijos, de parte de sus hijos. El Señor Jesucristo siempre Él decía: por eso me ama el Padre, porque yo hago su voluntad. Dice: yo tengo una comida que comer, y esta es hacer la voluntad del que me envió. Dice: y esta es la voluntad del que me envió, que crean en el que Él ha enviado. Y así sucesivamente, hermanos, cuando leemos los sinópticos, eso es lo que vamos a encontrar. Una relación de satisfacción de padre a hijo.
una satisfacción de padre a hijo. Y el hijo vivía para satisfacer al padre. El hijo no vivía para satisfacerse él mismo. El hijo no vivía para que el padre le diera y le diera. El hijo vivía para complacer al padre. Yo tengo una comida que comer y esta es hacer la voluntad del que me envió. Y esto nosotros lo encontramos repetidamente en los sinópticos, mis amados. Y el padre tenía complacencia de él. El padre tenía complacencia de él. Dice Hechos capítulo 3 que Dios resucitó a Cristo. Dice, no permitió que su santo viera corrupción. No permitió que su santo viera corrupción porque Dios se complació en Cristo. Se complació en Cristo. Tal fue que Dios se complació en la obediencia, en la sumisión, en la alabanza y adoración de Cristo hacia Dios, que cuando Él murió, Dios lo resucitó de los muertos porque Cristo satisfizo a Dios. Dios quedó satisfecho con la vida de Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección con que Dios lo levantó de entre los muertos, porque Dios estaba satisfecho. Mi amiga, mi amigo, nosotros también estamos para satisfacer al Señor. Nosotros ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, ahorita lo vamos a ver, vive Cristo en mí. Entonces el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice el versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Segunda a Corintios capítulo 11, el versículo 2 dice así, porque os celo con celo de Dios. Oído, mi amado, lo que está hablándonos aquí el Espíritu de Dios. Dice, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Estaba viendo este versículo en algunos comentarios, mi amiga y mi amigo, y dice que nosotros tenemos un solo esposo. Nosotros solamente tenemos que tener vista y oídos para el Señor, mente para el Señor. Como dice allá en el libro de Éxodo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Mi amado, Dios no quiere la mitad, Dios lo quiere todo. Dios lo quiere todo. Os he desposado con un solo esposo, con un solo esposo. Esto es para que nosotros meditemos, para que nosotros pensemos, ¿hay alguien más o algo más que está ocupando mi vida en lugar del esposo con el que he sido desposado, Cristo? ¿Hay alguien o algo que está ocupando el lugar de Cristo? Pues si así es, hay que echarlo fuera. No hay ningún problema, échalo fuera. Dice Gálatas capítulo 4, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, echa fuera a la esclava y a su hijo. Échalo fuera. Lo que está estorbando, échalo fuera. Dice Hebreos 12, haciendo sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Hay que echar fuera, mi amado, todo aquello que pueda perjudicarnos en una comunión correcta con nuestro Señor. Porque hemos sido desposados con un solo esposo, no con dos ni con tres. Nosotros no tenemos nada más que a Cristo. Y somos la Virgen pura de Cristo, comprados con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Le pertenecemos a Él. Estas son sus demandas. Su demanda es, no tenga nadie más que yo. Eso es lo que quiere decir el versículo. Os he desposado con un solo esposo como una virgen pura para Cristo. Así es que no se contamine con otro, no se contamine con otras. Quite todo aquello que pueda estar contaminando su vida. Como lo vamos a ver a continuación en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice el versículo 14, mira lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Oído, con una sola, como una virgen pura, Cristo hemos sido desposados. Entonces aquí está diciéndonos el Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial, ídolos? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Oído, mi amado. Esta es la doctrina de Dios, la exigencia de Dios, que nosotros somos su casa, nosotros somos su santuario. Somos su santuario. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Mi amado, esta es la demanda de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Tenemos que andar como tales, vivir como tales y pensar como tales. Tenemos que ver, oír y hablar como lo que somos, santuario de Dios. En griego esto es santuario de Dios. Dice el versículo 16, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Mi amado, tenemos que pensar todos los días que Dios vive con nosotros, que Dios vive en nosotros, que Dios está con nosotros. Dice el versículo, habitaré, habitaré. Mi amado, si la palabra dice habitaré, está habitando. Y si dice andaré, está andando. Mi amado, Dios se mueve, Dios se mueve. Dios habita y se mueve entre nosotros. Dice, y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. Y dice el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esas son las demandas del Señor, hermanos. Las demandas del Señor son esas. La doctrina de Dios es esta, mi hermano, hacia Él. Mi amiga, mi amigo, esta es la doctrina hacia Dios. Muchas veces nosotros queremos vivir como nosotros queremos y queremos que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos. Que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos viviendo como nosotros queremos vivir. No hay tal, mi amado, no hay tal. Dice el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos. Salid, salid. Dice, apartaos, apartaos, dice el Señor. Dice, no toquéis lo inmundo. Dice, y yo os recibiré. Y yo os recibiré. Dice el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas son demandas de Dios, mi amado. Esta es la doctrina de Dios, las demandas de Dios hacia Él, lo que Él espera de todos y cada uno de nosotros, mi amado. Esto no es de que yo hago lo que quiero y vivo como quiero y yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. No hay duda en que Dios nos ama. Por eso el tema de esta noche, mi amado, es para ponerte las barbas en remojo, para que recapacites. Dios también demanda. Dios también demanda de nosotros para gloria y alabanza suya. Porque para eso somos. Para la gloria y alabanza de la gloria de Dios. Vamos a leer en San Juan, el Evangelio de San Juan, como se le conoce, el capítulo 15. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 4, del versículo 4 en adelante. Aunque podríamos leer del versículo 1, pero hermanos, luego tú le das continuidad de estudio y lees todo el capítulo 15 del capítulo 15 de San Juan. San Juan capítulo 15. El versículo 4 dice así, permaneced en mí
permaneced en mí. Oído, mi amado. Permaneced en mí. Ahora viene la respuesta del Señor. La doctrina del Señor dice, y yo en vosotros. Usted permanece en mí, yo permanezco en usted. Esta es la doctrina del Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mi amigo, mi amiga, no nos engañemos. Dios nos creó, Dios nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia, como está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, y las obras que Dios preparó de antemano es para que nosotros como sarmientos estemos bien agarrados de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. El árbol es el Señor Jesucristo. Nosotros somos lo que está pegado, el fruto que está allí pegado en el Señor, si es que permanecemos en el Señor. Como lo está diciendo aquí, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Oído, mi amado, el que permanece en mí. El que permanece en mí. Esto no es un asunto, mi amado, de que yo me acuerdo del Señor cada año. Cada año me acuerdo yo. Mi amado, hay personas que se les pasa la semana y no se acuerdan del Señor. Se levantan y no le dan gracias a Dios. Se acuestan y no le dan gracias a Dios. Viven durante el día y no piensan en Dios. Hay un versículo que dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice allá en Romanos capítulo 3. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice el Salmo 50, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esos son necios. Existen, mi amado y mi amada. Este es el llamado en esta hora del estudio para ti, mi amiga y mi amigo, de que hay un Dios todopoderoso que tiene una doctrina hacia nosotros. Y dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi amiga, mi amigo, esta es la doctrina de Dios hacia ti y hacia toda la humanidad, mis amados y mis amadas. Esto es para que nosotros nos demos cuenta que tenemos un Dios que nos hizo, un Dios que nos ama, un Dios que nos anhela, un Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario, un Dios que nos reconcilió y quiere que vivamos en reconciliación con Él, en coinonía con Él, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz con Dios es para vivir siempre, mi amado, bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Altísimo, para su gloria y para su alabanza. Miren, mi amado, ya el tiempo más bien me pasé. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook, martes y jueves en vivo, y en YouTube también. Quiero decirte que tenemos un lugar de reunión en San José Centro de las oficinas de AIA, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mi amado, este tema es muy interesante y vamos a continuar con él en una próxima para la gloria del Señor. Declaro que tú eres bendecido y bendecida. Declaro que tú andas en la doctrina de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Bendecidos, buenas noches.